Amigos y amigas, bienvenidos a una videoinformación más. Espero que estén teniendo una excelente tarde el día de hoy, 15 de abril del 2024. Sigue la oposición sumamente desesperada, tratándose de trepar de cualquier asunto que sientan o piensen que su candidata Chicles, Xochitl Gálvez, pueda hacer uso de un golpeteo. Y es que ya la vimos en uno de sus spots diciéndole a Claudia que su equipo de trabajo en esta candidatura pues tiene que revisarla, como si en su equipo de trabajo no tuviera a un personaje como Alito Moreno, como Marco Cortés, el Chucho Zambrano, como si no tuviera un cabeza de vaca, ¿no? Como si no tuviera a Ricardo Anaya, como si no tuviera a los del cártel inmobiliario, acusando a una persona sin pruebas, sin argumentos, con una denuncia anónima que no dice más que nada que lo que el Poder Judicial representa a una derecha conservadora, y acusan a un personaje que fue ministro, que acusan de llevar a cabo las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en esta presidencia del Poder Judicial de la Federación están sumamente en contra de todo lo que el presidente diga. Amigos, vamos a ver la cara de Joaquín López Dóriga al acusarlo directamente de recibir órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la contestación y todo lo que el exministro Arturo Saldívar le comenta. Saldívar, ¿en qué momento te nació esta fe cuatroteísta de López Obrador? No es una fe cuatroteísta. Yo desde siempre, si tú ves mis sentencias, siempre he tenido un sentido social. Sí, pero siempre. Vamos. Pero ya no hablo de lo jurídico. No, es que voy a explicar lo ideológico. Entonces, ese sentido social que a mí siempre me ha acompañado, me hizo tener una identidad ideológica con los postulados principales del presidente López Obrador. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año? A ver, desde siempre prácticamente, porque no es que yo me haya sumado a una ideología, sino que yo esta ideología de por el bien de todos, primero los pobres, siempre la he tenido. Yo fui educado con hermanos maristas en la teología de la liberación, que decía que el evangelio debería tener una opción preferencial por los pobres. Yo fui educado en esa ideología, en esa filosofía, en esa teología. Consecuentemente, esta idea del presidente López Obrador de por el bien de todos, primero los pobres, siempre la he compartido. ¿Pero en qué momento dijiste, yo soy de aquí, de López Obrador? Una vez que termina mi presidencia en la Corte y se da una serie de diálogos con Claudia Sheinbaum y ella me invita amablemente a sumarme a su proyecto, en ese momento yo entiendo que puedo servir mejor a mi país desde otro lugar y con esa intención lo hice, sumarme a este proyecto que creo que es por el bien de México, que creo que va a hacer que sigamos creciendo con prosperidad compartida, con respeto a los derechos humanos de todas las personas y que seguiremos defendiendo que por el bien de todos, primero los pobres. Durante tu gestión, tú hiciste tantas como 280 investigaciones, la mayoría de ellas anónimas. Qué bueno que tocas este tema, porque yo he dicho, nada más que curiosamente se les olvida un dato, yo he dicho, esta investigación es atípica porque es anónima y no lleva pruebas. Por supuesto que abrimos investigaciones por denuncias anónimas, siempre, incluso en la administración de Norma Piña, se han hecho cuando hay ciertas pruebas. Cuando no hay pruebas, por supuesto que no, y mucho menos las publicitamos. ¿Aquí no hay ninguna prueba, en los medios. Según lo que se ve del documento del auto admisorio, pues no sé si las haya, pero aparentemente no las hay.
Y lo que no es admisible es que haya circulado en todos los medios una investigación donde se ve la intencionalidad política. Es claro que Norma Piña está aliada a la candidata del PRIAN. Tengo información de que la gente cercana a esta campaña está muy cercana a Norma Piña. Hoy Mario Maldonado habla de ciertas reuniones en la Avenida Reforma, en una casa de Norma Piña, con dirigentes de partidos políticos. Yo veo que esto es muy delicado. Pero eso estás cayendo ahí en lo que estás reclamando. Se publica hoy, se dice, no hay ninguna prueba de eso. Yo no soy autoridad. Yo no soy autoridad. No, pero también, yo me estoy defendiendo. Pero como ciudadano, ¿no? el que acusa lleva la carga de la prueba, ¿no, abogado? Sí, ya se probará en su momento todo lo que yo estoy diciendo, pero yo no soy autoridad. La autoridad es la ministra Piña y está usando lamentablemente a la Corte y al Poder Judicial en la contienda electoral de manera totalmente inadmisible. A ver, yo creo que los de Morena vieron muy bien que te fueras al grupo de la 4T y con Claudia Sheinbaum, pero hay otro sector de la población que no, porque incluso corrió un lapso, creo que alguna vez lo hablamos, entre la aprobación de tu renuncia en el Senado. Esto no es un debate, ¿eh? Sí, sí. Aclaro. Sí, claro. Yo aclaro. Entre la aprobación del Senado de tu renuncia como ministro de la Corte y el anuncio vía Twitter de tu suma a la campaña de Claudia Sheinbaum. Sí. Yo te quiero decir varias cosas sobre esto. Lo primero es que entiendo a quienes no les gustó, es muy respetable, estamos en un país plural y muy polarizado. En segundo lugar, por supuesto que a la derecha y a la candidata del PRIAN no le gustó, le sigue sin gustar y por eso quieren bajarme del barco a como de lugar. En tercer lugar, cuando yo presento mi renuncia, yo hablo con la ministra presidenta y le digo que toda vez que yo tenía muchos días de vacaciones, pero muchos, más de un mes que no había gozado de ellos, una vez presentado mi denuncia, yo creía conveniente no seguir sesionando. Y así lo hice. Desde el día que presenté mi renuncia, no volví a participar en un solo acto jurisdiccional de la Corte por respeto a la Corte. De tal suerte que yo no incurrí en ninguna violación. Pero sí te sumaste a la campaña públicamente de Claudia Sheinbaum antes de que el Senado aprobara tu renuncia. Eso sí. Sí, por supuesto. Porque esa fue la razón por la que yo renuncio. Yo renuncio con transparencia de cara a la sociedad, diciendo voy a renunciar porque creo que mi ciclo en la Corte ya terminó y me voy a sumar a otro proyecto. Fui completamente transparente. Pero hablando de los tiempos nada más, de los términos, legalmente seguías siendo ministro porque el Senado no había aceptado tu renuncia. Sí, pero no ejercí como ministro. No, pero sí como activista de la campaña de Sheinbaum. No fue activista, simplemente expliqué la razón de mi renuncia y no me sumé formalmente hasta que estaba aprobada la renuncia. Bueno, pero se hizo el anuncio de que ya estabas con ella. Se hizo el anuncio de que iba a sumarme a su equipo, es verdad. Sí, bien, ahora dime, hay una declaración del presidente que quiero comentar contigo. Sí. Que me pareció muy imprudente para él y para ti como en su momento como ministro de la Corte. Vamos a escucharla, ¿sí? Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Lo derivo en dos partes. Punto número uno, hablaba de algunos casos con el ministro Saldívar para que él interviniera. Yo aclaré. Ahí hay una ruptura en la separación de poderes. Yo aclaré en su momento esta aclaración del presidente, valga la redundancia. Primero, efectivamente con el presidente siempre tuvimos en mi administración una relación cordial, respetuosa, que se tornó después de confianza. Y esta relación con el presidente y con el gobierno era muy importante para el Poder Judicial y para el país en varias vertientes. Primero, para la seguridad de jueces, juezas, magistrados y magistradas. El apoyo que tuvimos en mi administración de parte del gobierno del presidente López Obrador para cuidar a las personas juzgadoras, sobre todo las que están en riesgo con el crimen organizado, fue muy importante. Segundo,
para nuestro presupuesto. Presupuesto obviamente requería diálogo, requería construcción y nunca tuvimos problema presupuestario. Pero el presupuesto sería con el Congreso, ¿no? Con la Cámara de Y también Diputados. con el Ejecutivo como quien lo envía y además el líder pues, de la fracción mayoritaria. Obviamente se negocia en Hacienda, se negocia con el presidente, se negocia en la Cámara de Diputados. Esto además siempre se ha hecho así. En tercer lugar, algo muy importante. En los temas en donde había grandes operativos contra el crimen organizado, era importante que nosotros estuviéramos enterados que iba a venir algún operativo para varias cosas. Primero, para darle seguridad al juez o jueza al que le iba a llegar el asunto. Seguridad en términos de su integridad física y también blindar el centro de justicia. Entonces, en estas cuestiones, obviamente que había comunicación. Nunca traté un asunto jurisdiccional, salvo un tema que ahora voy a aludir. Con el presidente López Obrador, yo dije en su momento que a mí me parece... Pero es que el presidente está diciendo que sí. A mí me parece que lo que dice el presidente parte de dos supuestos. Primero, que no es técnico en derecho. Y segundo, que yo no sé cómo le procesaban la información que le llegaba a él. El Pero, único pues, eso, caso... Perdón que te interrumpa, Sí. Arturo, pero eso no implica que no es ningún atenuante de la grave declaración que hizo de que sí intervenía en algunos casos contigo, de casos del Poder Judicial. No intervenía, litigaba el presidente y el Ejecutivo, como han litigado todos los presidentes anteriores. Sí, pero esos eran, pero hoy son diferentes. Están en su derecho. Pero hoy es diferente. ¿Por qué es diferente? Pues porque lo dicen todos los días que son diferentes. Por eso, pero es que no hay nada ilegal en que el presidente, su consejero jurídico, su secretario de Gobernación, los distintos secretarios acudan a la Corte o a los tribunales a hacer valer sus argumentos. Esto no quiere decir lo que sí había... El presidente dijo intervenciones. Por eso, yo estoy diciendo desde mi punto de vista cómo debemos entender esta declaración. Lo que sí había en mi administración es que sí había una vigilancia de cero tolerancia a la corrupción. Y entonces sí se sabía que si algún juez o jueza hacía algo indebido, iba a haber una investigación. Eso hoy ya no lo hay, por cierto. Nada más hay cacería de brujas como la que estamos hablando en este momento. ¿Cuál es el único caso jurisdiccional que sí se platicó con el presidente? El caso Ayotzinapa, pero no en lo oscurito. Hay un convenio público que firmó la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal para que en el ámbito de sus competencias y sin violar autonomía, los tres estuviéramos al tanto de las investigaciones y en las reuniones con los padres y madres de Ayotzinapa por ser un tema de Estado. Ahí sí, y hay un convenio. ¿Nunca te pidió el presidente nada? Nunca. ¿Jamás de los jamases? Jamás. ¿Nunca te pidió Julio Scherer nada? Nada. Bueno, me pidió, más que pidió, alegó jurídicamente sus temas, como antes otros consejeros jurídicos. O sea, jamás se te solicitó que ayudaras o que influyeras, pues, ante un juez o ante un caso. El presidente dijo algo hace un tiempo. Yo jamás le pedí algo indebido al ministro Saldívar y él jamás lo hubiera permitido. Por eso, algo entonces, indebido. Nunca se me pidió que interviniera con ningún juez porque nunca he intervenido con ningún juez. Nunca en mi vida, nunca. Yo nunca, ya no digas presionado, coaccionado, ni siquiera he tratado asuntos jurisdiccionales, nunca con ningún juez, porque cuando yo fui abogado, yo sufrí que los ministros hacían eso. Y yo siempre dije que eso yo no lo iba a hacer. Yo nunca hablé, ni he hablado con ningún juez o magistrado para ningún asunto. ¿De verdad? ¿En 4 años? En 14 años que fui ministro. Bueno, en los 4 años de presidente de la Corte. Jamás. Bien, Jamás. voy a un corte y regreso con Arturo Saldívar. Continuamos.